Muy buenas tardes o muy buenos días a todos desde cualquier lugar que se puedan encontrar. Bienvenidos a este tercer módulo correspondiente a lo que es el paradigma cuantitativo. En primera instancia, me gustaría agradecer a lo que es la Universidad Politécnica Territorial Valle del Tuy por esta importante invitación para poder formar parte en esta importante capacitación en redacción de artículos científicos. Me gustaría pues empezar a hablar del tema ya que cuando hacemos referencia a una investigación cuantitativa, esta la relacionamos inmediatamente con un valor numérico, con un aspecto de medir, con un aspecto referente a establecer, cuantificar y medir, ¿no? Todos esos elementos que van en torno a una investigación que es numérica. A veces, cuando nosotros, o no a veces, sino que casi siempre que nosotros establecemos o medimos o estudiamos los enfoques en lo que es metodología de la investigación, siempre se nos explica que hay tres tipos de enfoques, lo que es el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo, como también el enfoque mixto. El día de hoy, pues, vamos a estudiar y nos vamos a enfocar de forma exhaustiva y de forma muy puntual en el tema de lo que es la investigación cuantitativa. Fíjense que antes de diseñar este tema, estaba pensando yo en una famosa frase de un famoso investigador que reza de la forma siguiente: un problema bien planteado es un problema casi resuelto. Cuando nosotros planteamos muy bien un problema, en ese planteamiento nosotros determinamos qué es lo que nosotros queremos hacer y hacia dónde nosotros queremos ir. A razón de ello, una delimitación de un tema va de la mano con lo que es la temática de investigación. Y en la temática se determina desde ahí el tipo de enfoque que voy a desarrollar, si esa investigación es de tipo de corte cuantitativo, de corte cualitativo o de corte mixto. Aunque algunos estudiosos dicen que no hay investigaciones de tipo mixta, pero yo sí creo que algunos aspectos se pueden medir o establecer cualidades y en otro medir aspectos numéricos. Entonces, espero que esta charla sea de mucho provecho, que juntos podamos aprender y que juntos podamos establecer y ahondar de forma correcta en este ámbito. Voy a proyectar aquí la presentación vinculada con este primer tema y bueno, ustedes vamos a tener un espacio, entiendo, dentro de lo que es el canal YouTube para poder venir y replantear una serie de preguntas que tengan con esta materia. Para los que no me conocen aún, mi nombre es José Alexander Ávila Vallecillo y bueno, soy docente universitario, específicamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Quiero comenzar explicando, en primera instancia, porque para saber hacia dónde vamos, es importante saber de dónde venimos. Y es importante entonces hacer esa retrospectiva a fin de determinar cuál es el concepto de una investigación cualitativa, para qué sirve y cuál es su enfoque. Quiero iniciar pues describiendo cuáles son los principales objetivos que vamos a establecer. El primer objetivo es que podamos definir un significado. ¿Qué es la investigación cuantitativa? Número dos, que podamos enumerar las características que giran en torno a una investigación cuantitativa. Tercer objetivo, establecer cuáles son las ventajas y desventajas de una investigación cuantitativa, como también describir las diferentes tipologías que establece esta investigación. Comenzamos entonces con el primer objetivo, donde estudiaremos cuáles son qué es una investigación cuantitativa, para qué sirve, cuál es el objetivo y en qué momentos puntuales nosotros vamos a utilizarla. Déjenme decirles que la investigación cuantitativa se define como una investigación ordenada de fenómenos. O sea que aquí vamos ya estableciendo que el factor que predomina en una investigación cuantitativa es la fenomenología de los aspectos que vamos a investigar. Aunque estaba leyendo en una revista recientemente que cuando estudiamos un fenómeno y cuando tratamos de estudiar personas, una de las desventajas que existe es que las personas se comportan dentro de una forma cuando están en su medio natural, pero cuando ya están siendo objeto de un experimento, no se comportan de una forma determinada. Entonces existe cierto sesgo y ya vamos a llegar a ese punto.
Y podemos decir que la investigación cuantitativa, pues, se obtiene a través de la recopilación de datos cuantificables y la realización de técnicas de estadística, matemática o de computación. Entonces, cuando decimos cuantitativa, el sinónimo que establecemos aquí es que cuantitativa viene de cuantificar, de determinar cantidades, de establecer valores numéricos en base a un tema o en base a un aspecto, objeto de estudio. Algo que podemos agregar a esta investigación es que podemos decir que la investigación cuantitativa se basa en recopilar datos numéricos y generalizarlos en un grupo de personas o a un fenómeno en particular. Ahora te daremos algunos ejemplos o les daré algunos ejemplos de las ventajas y desventajas que poseen las investigaciones cuantitativas gracias a sus características. Pero previo a entrar a este aspecto, fíjense que dicto clases en lo que es la Facultad de Derecho. Casi en la Facultad de Derecho, el corte de investigaciones llevan en un 90% un elemento más cualitativo. La gente se dedica más a analizar algunos aspectos, a explorar algunos elementos, a poder indagar en algunas lagunas jurídicas que invaden la ciencia del derecho. Pero, ¿cómo podemos determinar en primera instancia qué es lo que yo quiero hacer con un tema de investigación? Por ejemplo, si yo puedo, en una investigación, digamos que mi propósito es establecer lo que es la participación de ciudadanos hondureños en lo que es el delito de narcotráfico, por así decirlo. Entonces, en este caso, si yo lo que quiero es medir qué cantidad de personas están participando, de qué edad, entre qué grupos vulnerables se encuentran, ahí se va a medir. Pero si me voy a causas, ¿cuáles son las causas que provocan que estas personas puedan introducirse en este tipo de grupos antisociales? Entonces, allí voy a analizar desde un enfoque sociológico y jurídico y voy a únicamente describir ciertas teorías. Pero si lo que quiero medir es qué porcentaje de personas están delinquiendo, entre qué edades, en qué meses incluso, porque hay teorías predictivas o hay teorías en el ámbito de la criminología que establecen que hay meses en el año que las personas tienden a delinquir más. Entonces, lo que quiero hacerles claro, colocarles en contexto en este escenario es que si yo quiero venir y medir cantidad de personas que participan en un crimen o que participan en un delito determinado, la palabra medición va relacionado con cuantificar. Entonces, yo sé que esa investigación va a llevar un corte de tipo cuantitativo. Si yo quiero medir, digamos, causas, si quiero medir, digamos, alguna laguna jurídica o algún aspecto interpretativo en la norma jurídica, ahí lo que yo voy a aplicar es un método de tipo cuantitativo. Pero como todo aspecto tiene sus ventajas, sus desventajas, podemos decir que la investigación cuantitativa también tiene ciertos elementos en los cuales podemos venir y tener ventajas, como también no tener ventajas al respecto. ¿Cuál es la primera caso, digamos, en cuanto a las ventajas que tenemos? Se puede replicar, es decir, que podemos repetir este fenómeno. Yo puedo, digamos, con relación a una vacuna, hemos estado hablando con este tipo de factores vinculados a la pandemia, que vinieron muchas vacunas, vino la vacuna de lo que es AstraZeneca, vino Pfizer, vinieron una gran cantidad de vacunas a fin de contrarrestar lo que es un virus en particular. Pero si yo quiero venir, digamos, establecer en esta investigación cuál es el efecto o cuáles son, digamos, las consecuencias que pueden verificarse con relación a una persona que fue vacunada. Entonces, ahí los efectos yo los puedo medir, digamos, en dos elementos. Uno, si quiero medir el porcentaje de personas que fallecieron producto de haberles colocado esta vacuna, yo estoy cuantificando. Pero si lo que yo quiero es el acceso que muchas personas tuvieron en el mundo para venir y obtener esa vacuna, vinculado a lo que es el derecho a la salud, ahí estoy haciendo una investigación de corte cualitativa. Entonces, ¿por qué decimos que se puede replicar? Yo comienzo una investigación cuantitativa estableciendo qué porcentaje de anticuerpos o qué porcentajes de esos virus que son inyectados ayudan a menguar o a mejorar lo que es la salud o a contrarrestar
esta cepa o este virus como tal. Entonces, tomo una muestra o tomo un grupo de personas, hago la prueba y dependiendo a esto, los resultados pues van a variar. Pero, ¿qué pasa si esa investigación no llegó a una conclusión, no llegó a algo concreto? Pues alguien más puede tomar lo que es este primer estudio, replicarlo y ampliarlo, incorporarle a todos los elementos medibles que quizás en esa primera investigación o en esa primera fase no se desarrollaron. Otro elemento como una desventaja es que los resultados obtenidos se pueden comparar estadísticamente. Y aquí aplica una metodología que se llama estudio comparado, que eso nos indica a cómo, digamos, ahí comparar cómo se comporta o qué porcentaje se comporta de ese virus en un país con relación a ese otro país o en qué grupos vulnerables es más tendiente a contagiarse de COVID, si en personas que son mayores de edad o en personas que son menores de edad. Si es más habitual en personas que tienen una enfermedad base o en su defecto si es más en personas que tienen, digamos, diabetes o que tienen hipertensión o que tienen cualquier otra enfermedad. Entonces aquí estos se puede comparar, digamos, quiénes son más vulnerables a este tipo de vacunas. Lo tercero es que contiene una gran cantidad de personas, es decir, la muestra. Y la muestra en materia o en el ámbito cuantitativo es como esa cantidad de personas a las cuales vamos a someter a una observación para poder determinar cuál es el comportamiento, cuál es la forma en que tienden a reaccionar ante un punto determinado. Por ejemplo, fíjense que algunas personas aseguran que con observar no se pueden obtener datos cuantitativos, pero fíjense que hace poco se realizó una investigación en una universidad norteamericana donde la investigación era de corte cuantitativo, pero lo que ellos querían medir es cuál era el comportamiento de los niños, o sea, de los escolares, que salían al recreo. ¿Cuántos de estos niños, qué cantidad de niños son agresivos en cuanto a su relación con sus compañeros? Entonces, tomaron una muestra de no solamente de un colegio, sino que como 30 colegios dentro de esa población. Entonces, ahí hay menos sesgo y ahí la muestra que se obtiene puede ser mucho más efectiva, pero ahí va un valor numérico, va un componente analítico, donde el valor cuantificar es el elemento preponderante. Ahora vamos a lo que son las desventajas. Fíjense que en cuanto a las desventajas, si bien existen, como en toda investigación, las desventajas aquí son un tanto mínimas, pero lo primero es que las definiciones precisas de las variables que se utilizan pueden representar de manera inadecuada conceptos complejos. Por ejemplo, el estado de ánimo difícilmente se va a poder representar con un número. ¿Cómo usted va a determinar, digamos, qué grado de esa persona, qué grado de tristeza tiene esa persona un día u otro? Nosotros sabemos que está triste, sabemos que fue un día que no le fue bien en su actuar, en su ámbito laboral, pero es muy subjetivo medir qué porcentaje puede tener una persona para poder venir y estar triste o estar en estado depresivo. Igual, hemos medido también a veces el aspecto del dolor. Algunos médicos miden el dolor, si bien dicen, bueno, hay escalas de dolor, uno, 2, 3, y han hecho ciertas mediciones, pero esas mediciones discrepan con relación a otras investigaciones que se han realizado. Entonces, aquí recuerden que es subjetivo en el sentido de cuáles son los parámetros que yo puedo utilizar entre lo que es un dolor leve, un dolor fuerte, muy fuerte o intolerante, casi decirlo. Hay escalas y esas escalas a veces tienden a ser un tanto subjetivas. Lo segundo es que puede existir un sesgo al utilizar métodos de muestreo inadecuados. Esto, cuando se triangula una investigación, es importante que esos datos contengan una eficiencia en la forma, en la materia, en la metodología que se utilizó para recabar toda esa información. Porque si yo vicio o yo afecto la forma en cómo recabé ese muestreo, la forma en que realicé las preguntas, o si en una encuesta las preguntas eran muy tendenciosas, motivando a las personas a que contesten lo que yo quiero, entonces ahí puede producir cierto sesgo. Es importante entonces que esa muestra sea tomada de forma eficaz y esas cosas pues, se tienen que ir
reparando a lo que yo recomiendo que cuando nosotros estemos desarrollando una investigación, esa investigación vaya siendo sujeta a una segunda o una tercera mano, que vayan verificando y que vayan anotando ahí cuáles son las desventajas o cuáles son los problemas que está presentando en lo que es la toma de una muestra. Otra desventaja puede ser es que existe un sesgo al no contar con todos los datos. Y aquí ocurre que cuando no tengo toda la información, tiendo a presumir, tiendo a venir y rellenar con presunciones autónomas de un grupo de investigación a fin de llenar ese vacío, lo cual afecta lo que es la investigación y motiva lo que es un sesgo, motiva lo que es el engaño. Y recordemos que una investigación, cuando cuenta con el requisito de científico, es eso, tiene que agotar los pasos del método científico. Y el método científico, algo que establece es que debe ser comprobable. Si yo incluyo aspectos que no se pueden comprobar, que están orientados a una mera apreciación, hay un sesgo. Entonces, eso es importante determinarlo. Lo siguiente es que también puede existir sesgo si las mediciones utilizadas son imprecisas. ¿Qué significa imprecisas? Que ese dato numérico no concuerda con lo que es la población tomada o que la información de una muestra es, digamos, 10 en un elemento y 20 en otro elemento. No hay un equilibrio, no hay una coherencia en la forma en cómo se toma esta muestra. Entonces es importante que las mediciones utilizadas sean precisas. ¿Por qué? Porque cuando algo es preciso, no existe sesgo. La investigación es mucho más fidedigna. Otra desventaja es que no tome en cuenta el entorno natural de la persona. Lo que les comentaba inicialmente, si yo quiero, digamos, en una escala o estoy midiendo un aspecto psicológico de las personas, cómo se comportan al venir y tener enfrente, digamos, a un artista preferido, por ejemplo, cuál es el comportamiento de esa persona. Nunca la persona se va a comportar cuando alguien lo está observando o como cuando alguien viene y está en su ambiente natural. Es como que yo venga y entre a mi casa, digamos, quiero reaccionar como yo, cuánto tiempo paso en el teléfono celular en mi cuarto. Entonces, cuando yo estoy solo, pues yo me comporto de una manera, pero cuando estoy acompañado, estoy expuesto o sé que estoy sujeto a una investigación, las personas se comportan de forma diferente. Entonces, eso contribuye a establecer un sesgo. Las personas no arrojan la información que se está esperando. ¿Cuáles son las características de la investigación cuantitativa? Bueno, las principales características que presenta una investigación cuantitativa son las siguientes. La primera, los datos generalmente se juntan utilizando instrumentos de investigación estructurados, porque estas investigaciones hay estructuradas y no estructuradas. Ya vamos a ir profundizando un poquito más cuáles son las investigaciones estructuradas y no estructuradas. Estructurados tiene una estructura lógica, agota los pasos del método científico. Es decir, si yo quiero venir y saber cuál es el proceso o qué cantidad de agua necesita un granito de frijol para poder germinar, yo tengo que venir, ir de lo sencillo a lo complejo para poder obtener ese resultado. Otro componente es que los resultados se basan en muestras que son representativas de una población. Entonces, yo puedo tomar una muestra de un instituto, de un colegio, pero ahí la población es pequeña y puede haber algún tipo de sesgo. Si yo me voy a una población más grande y no solamente tomo lo que es un solo colegio, sino que amplío diferentes institutos, ahí el muestreo va a haber menos sesgo y la investigación va a ser mucho más efectiva. Por ejemplo, si yo quiero determinar en lo que son las escuelas de derecho, digamos en Venezuela, quiero determinar qué universidad maneja más aspectos argumentativos o aspectos de oratoria en cuanto a la sustentación de casos jurídicos. Si yo tomo solamente mi facultad, entonces ahí el sesgo no va a ser tan propicio, no va a ser tan efectivo. Pero si yo tomo una población de todas las universidades, por ejemplo, de Caracas, ahí el muestreo o lo que es los resultados van a ser mucho más efectivos. ¿Por qué?
porque no va a fundamentarse en una sola apreciación, en un elemento subjetivo, sino que se está tomando una población más amplia. El estudio de investigación usualmente se puede replicar o repetir por otro investigador debido a su alto nivel de confiabilidad. ¿Qué significa? Que yo puedo venir, si alguien ya desarrolló una investigación sobre un tema determinado, yo de este tema puedo sacar miles de temas más. Quizás un investigador tomó solamente una variable, pero yo quiero darle otro enfoque, tomando como referencia ese primer resultado que arrojó. Ejemplo, algunos dicen que la velocidad de la luz ya ha cambiado en ciertos aspectos. Un investigador vino y dijo, bueno, la velocidad de la luz es tanto y tanto, tanto de porcentaje en relación a cuando usted le da clic a lo que es el interruptor. Pero vino un famoso científico japonés y dijo, no, ya la velocidad de la luz ha menguado, ha bajado. ¿Por qué? Porque se manejaba que el porcentaje era este, y de acuerdo a las investigaciones que nosotros hemos hecho, actualmente la velocidad de la luz ha menguado, ha bajado en porcentaje. Y él aplicó un método científico, un método cuantitativo a fin de llegar a esa conclusión. Él presumía o estableció que antes era más veloz y ahora ha bajado o reducido su velocidad. Bueno, aquí continuamos con lo que son las características de la investigación cuantitativa. En la investigación cuantitativa tiene una pregunta de investigación bien definida que busca cumplir con los objetivos de investigación. Esto es sumamente importante y fíjense que uno de los errores que nosotros tendemos a presentar cuando redactamos un título, un tema, una limitación de una investigación, yo lo relaciono como una orquesta sinfónica. ¿Por qué? Porque la pregunta problema o de la pregunta problema sale lo que es el tema o título de investigación. Del título de investigación salen los objetivos generales. Y de los objetivos generales, o mejor dicho, los objetivos específicos se derivan de lo que son los objetivos generales. Las hipótesis, bueno, se derivan de las preguntas de investigación y todo esto como algo muy armónico. Entonces, ¿por qué es importante decir que una investigación cuantitativa tiene una pregunta? Esta pregunta siempre va con un verbo y este verbo va en formato o en lo que es un valor infinitivo. Si yo quiero, digamos, em, establecer un componente cuantitativo, yo puedo, digamos, medir. Si yo digo medir, ya vinculo que ese verbo ya la enfoque o el enfoque que se está brindando es de tipo cuantitativo. Si yo puedo decir medir, si yo pongo como verbo establecer, determinar el valor, determinar porcentualmente, establecer los índices, entonces todas esas palabras que se juntan con lo que es el verbo nos indican a nosotros qué es lo que yo pretendo realizar con investigación. Y en una investigación cuantitativa, la pregunta problema, la pregunta de investigación es lo que va a determinar el enfoque que yo voy a establecer. Si yo puedo colocar también comparar, puede ser utilizado tanto para una investigación cuantitativa como una cualitativa, pero yo puedo, digamos, comparar el delito de asesinato con el de homicidio, ahí la investigación va a ser de tipo de corte cualitativo. Pero si yo quiero medir los índices que existen en cuanto al delito de homicidio y el índice de delitos de lo que es asesinato, entonces ahí me voy a un valor porcentual, algo que yo voy a comparar con bases numéricas, qué edades, qué personas, en qué situaciones se tiende a presentar más el delito, eso ya es de tipo o de corte cuantitativo. Otra característica es que los datos se presentan en forma de números y estadísticas. Por lo general, están organizados en tablas gráficas y figuras. A mí me gusta leer mucho cuando, y sobre todo cuando estas informaciones son estadísticas, dicen lo siguiente: 8 de cada 10 hondureños se duerme con su teléfono celular en sus manos. Estamos invadidos ahorita con el tema de las redes sociales. Todos estamos utilizando TikTok, estamos utilizando Instagram, estamos utilizando Facebook. Entonces, ya ciertos científicos, en cuanto a adicciones se refiere, están midiendo qué porcentajes de cada uno de nosotros como usuarios está utilizando las redes sociales. Y el teléfono incluso nos cuantifica y nos dice
cuánto tiempo le estamos dedicando nosotros en horas, minutos a ese aparato, ese teléfono celular. Entonces, cuando la investigación concluye en algo más plural, en algo más puntual, los datos estadísticos son mucho más atractivos cuando los medios de comunicación dicen 9 o 8 de cada 10 hondureños se están yendo a su cama con su teléfono celular, disfrutando de sus redes sociales y se duermen con el teléfono encendido. Entonces ahí está haciendo un enfoque de tipo cuantitativo y está reflejando un resultado que esa investigación nos estableció. Otra característica es que todos los aspectos de la investigación se diseñan con mucho cuidado antes de comenzar a recopilar los datos. ¿Por qué? Yo siempre recomiendo en estas investigaciones es poder hacer un tipo de lluvia de ideas o algunos lo llaman como variables de investigación. Si yo, digamos, quiero conocer lo que es el impacto o qué porcentaje o entre qué edades existen más adicciones a las redes sociales, yo tengo que ir un poquito más allá porque dependiendo de lo que yo quiera mostrar, así va a enfocar o las aristas a las que vaya a dirigir la investigación. Si yo me quiero ir a edades, si yo me quiero ir, digamos, a lo que es el uso de las redes sociales en el ámbito laboral. Si yo me quiero venir y determinar cuál es el impacto o qué porcentaje de daños neuronales provoca el uso excesivo de lo que es el teléfono celular, ya que dicen que el teléfono irradia una luz azul y que eso le impide lo que es obtener sueño. Y puedo determinar, digamos, dentro de una muestra qué porcentaje de personas les provoca un insomnio lo que es el uso de tecnología en sus apartados, en su mente, puede ser. Otro elemento es que la investigación se puede utilizar para generar nuevos conceptos o ampliar el conocimiento que se tiene sobre algún concepto. Entonces, esto nosotros le llamamos en lo que es derecho, es ampliación de un tema de investigación. Ya alguien dijo que el agua caliente llega a su punto de ebullición a ciertos grados. Pero si yo vengo y pongo una fogata en un lugar donde hay mucha nieve, qué porcentaje se necesita para que el agua llegue a su estado de ebullición? Entonces aquí yo puedo tomar la investigación que Juan hizo y decir, pero a mí esta investigación me parece interesante, fue muy buena, pero quiero ir a un peldaño más. Voy a tomar ese dato estadístico y lo voy a comparar con este otro apartado. Algo importante con estos datos, recordemos que a un investigador siempre debe reconocerse de lo que son sus derechos morales en la misma y es importante que siempre demos créditos. Que si nosotros compramos o tomamos una tabla con valores, esa tabla pues lleve los créditos, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿De dónde se extrajo la información? Y a veces pues podemos obtener tanta información con lo que son las tecnologías de la información, al grado que ya podemos contar con valores numéricos que son fidedignos, que son fiables, que poseen un sesgo muy poco, muy escaso, pero que pueden servir de referencia para otras investigaciones que quisieran o pudiesen desarrollarse. Aquí tenemos otras características también de la investigación cuantitativa. Durante la investigación se utilizan cuestionarios, encuestas, sondeos o software para recopilar los datos cuantitativos. Estos tipos de investigaciones la utilizan en el ámbito de la ciencia política, cuando un candidato quiere saber cuál es la simpatía o la aceptación que tiene respecto a sus ciudadanos. Entonces existen empresas encuestadoras que algunas encuestas son hechas de forma escrita o de forma virtual. Usted va presionando un botoncito y luego le debe enviar y sus respuestas son registradas porque ahora la tecnología pues ha llegado a unos puntos donde nos facilitan mucho todos estos elementos. Estos sondeos de opinión también se pueden utilizar en esta investigación cuantitativa y lo que se busca es recopilar esos datos estadísticos. A usted le pueden preguntar, con respecto al presidente, el presidente está el país, de 1 a 10, ¿cuán aceptable es para usted? Entonces, unas personas le van a decir 5 o 6 y van tocando o bien va respondiendo de forma verbal
a la persona que les hizo esa llamada telefónica, o bien hay encuestas de opinión en lo que es Internet, en algunas páginas web o en algunas redes sociales. Y eso se va cuantificando, se va midiendo y arrojan lo que son resultados. Utilizan preguntas cerradas. Esto es muy importante cuando utilizamos preguntas cerradas. Si usted deja preguntas abiertas, promueve un tanto la subjetividad. Entonces, si usted dice, ¿usted cree que tal presidente es corrupto? Entonces le va a decir sí, no. Entonces ahí tiene que decir o sí o no. Entonces, cuando usted le dice qué porcentaje de corrupción cree que existe en tal gobierno, usted lo pone de 1 a 5. Usted le da las opciones, son cerradas, no pueden ser hasta 10 porque usted está diciendo que esa investigación únicamente es de 1 o 2 o 3 o 4 o 5. Y usted le explica a las personas que están ahí cuánto es uno, si uno, digamos, es el valor mínimo o 5 es el valor máximo. Otra característica de la investigación cuantitativa es que estudia investigaciones previas para analizar qué factores están relacionados con el tema de investigación. Algunos le llaman esto estado del arte, donde si yo quiero, ejemplo, ahorita me encuentro desarrollando una investigación acerca de lo que son marcas olfativas, yo tengo que saber qué es lo que se ha dicho al respecto, qué estudios se han reflejado, qué estudios se han desarrollado para no volver a repetir. ¿Por qué? Porque algunas personas pasan que tomó una investigación y ya otra persona ya desarrolló la misma investigación, lo cual se convierte en un tipo de reseña bibliográfica y eso ya no sería una investigación. Recuerde que una investigación va orientada a que usted pueda aportar algo nuevo a la ciencia, que esa ineditud, que eso que nadie ha dicho, usted lo puede reflejar aparte de una investigación. Entonces, fíjense que nosotros teníamos aquí, aunque el tipo de investigación es cuantitativa, nosotros tenemos en Honduras una ley que se llama Ley Anti-Bullying, que ya ustedes saben que el bullying es el tipo de violencia que cometen, digamos, que se comete entre alumnos y entre estudiantes, ¿no? En una carrera, en un colegio determinado. Pero ahí se hace cuantitativa esa investigación cuando se mide qué porcentaje o qué escuela es más violenta y cuáles son los tipos de bullying que tienden a cometerse. Pero alguien viene y dijo, bueno, está bien, ya se identificó qué porcentaje de violencia existe, ya se estableció qué colegios o qué escuelas son más violentas, pero dice alguien, tomando ese referente, esos datos estadísticos, yo quiero ir un peldaño más. Aquí se habla acerca de cuál es la violencia o el bullying que se comete entre un estudiante a otro estudiante, pero nada se ha dicho al respecto de cuál es el porcentaje de bullying que se comete de un profesor hacia un estudiante o de un profesor a otro profesor o de un estudiante a un profesor. Entonces, ahí hay diferentes variables que han sido poco estudiadas y se toma como referente ese primer valor numérico. Aquí tenemos algunos ejemplos donde se suele o se puede utilizar una investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa se puede utilizar cuando, por ejemplo, quieres obtener respuestas numéricas. 3 de cada niño tiene un teléfono celular en sus manos. Necesitas cuantificar opiniones, actitudes, comportamientos, cómo se siente una población respecto a un tema determinado. Recientemente, o no reciente, hace como 10 años, fíjense que se hizo una investigación también de tipo psicológica y me pareció bastante interesante. Esta investigación establecía bueno, algunos dicen que cuando las mujeres o cuando la mujer está en su estado de embarazo, el bebé escucha todo y eso se ha comprobado científicamente que el niño siente, escucha, e incluso siente lo que su mamá está sintiendo. Entonces se tomó una muestra como de 100 mujeres embarazadas. Y a todas ellas se les ponía un tipo de música relajante, otro tipo rock, otro tipo romántica, otro tipo de varios tipos de música. Entonces venían y una vez que los niños nacían, se esperaban que los niños cumplieran 6 meses. Y el objetivo de esa investigación estaba dedicada a que qué porcentaje de esos niños que escuchaban música estando dentro del vientre de su madre recordaban esa canción o esa
esa melodía que les ponían antes de nacer. Y fíjense qué impresionante. La muestra fue tan efectiva en ese caso que de las 100 mujeres que habían puesto música a sus hijos, le ponían exactamente la misma melodía al niño que estaba llorando. El niño estaba llorando, estaba en su momento de queja, escuchaban esa canción que escucharon cuando estaban dentro del vientre de su madre y los niños se detenían. Los niños se quedaban así extasiados escuchando, recordando o evocando esa melodía que habían desarrollado. Lo otro es que aquí se va a utilizar una investigación cuantitativa cuando se quiere comprobar una hipótesis. No olvidemos que una hipótesis es una respuesta anticipada de lo que puede ocurrir a forma de resolver un problema. Nos hemos encontrado que a veces que nosotros pensamos que las personas van a responder de una forma y esas hipótesis tienden a ser nulas o estas, algunas sí se comprobaron y otras arrojaron otro apartado, arrojaron otro resultado que es diferente. Bueno, y entonces en cuanto a este tipo, esta primera presentación, estimados, espero que haya sido de mucho de su agrado. Y bueno, queríamos en este primer componente saber hacia dónde vamos y hacia dónde vamos a ir. Vamos en este módulo a establecer de lo fácil a lo complejo. Ya en la siguiente presentación, en la presentación número 2, vamos a ir aquí a determinar cuáles son los tipos de investigación cuantitativa. Porque bien, yo puedo establecer que mi investigación es cuantitativa por los valores numéricos, o yo quiero porcentuar, cuantificar, numerar, graficar, pero cada investigación tiene subdivisiones, tiene diferentes apartados. Entonces, saber cuál es la investigación que a mí me va a convenir o cuál es el apartado, tipo de investigación cuantitativa que es aplicable a la metodología que estoy utilizando, pues va a ser objeto de estudio en cuanto a este segundo componente. No olvidemos, como conclusión de esta primera presentación, una investigación cuantitativa va a determinar su naturaleza desde el momento en que yo planteo la pregunta problema. La pregunta problema va a crear lo que es el título de investigación. Del título de investigación, siempre utilizando verbos medibles como porcentuar, determinar el valor, determinar la incidencia. Cuando yo hablo de esos aspectos, estoy cuantificando porque a mí no me interesa saber, digamos, comportamientos, no me interesa tanto analizar cualidades. A mí lo que me interesa es saber porcentaje. ¿Qué porcentaje de personas fallecieron durante lo que es el COVID? ¿Cuántas personas delinquen en tal lado? ¿Cuántas personas o qué cantidad de personas tienden a utilizar redes sociales? Y todos esos componentes, pues, van orientados a este primer elemento. Así que espero que ha sido de mucho provecho este primer video, estimados, y voy a estar atento a cualquier duda o consulta. Mi correo para cualquier duda, pues es jaabva@una.edu.hn. Entonces, nos vemos en este próximo encuentro y agradezco nuevamente a la Universidad Politécnica Valle del Tuy, con su rectora, con el doctor César, quien nos ha estado invitando y nos ha hecho ser parte de este importante y bonito proyecto. Que pasen un bonito día y hasta pronto.